están, amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Javier Zamora Cabrera. Sean bienvenidos a un episodio más, un episodio bastante importante, pero bueno, porque pues mañana es Día de las Madres. En serio, raza, cuiden mucho a su mamá. Si aún la tienen, un saludo enorme a mi madre, la maestra licenciada doctora Felicitas Cabrera, una persona bastante preparada, más preparada que muchos maestros que he conocido. Y bueno, pues de ahí ya es maestra jubilada. Entonces, un saludo a mi madrecita, es mi mayor orgullo y bueno, bendecido me siento de tenerla conmigo. Quiero también mandarle un saludo a Laura Carranza de parte de su hija Daniela Peralta. Me pidió ella el día de hoy, pues si tenía la oportunidad de mandarle un saludo. Se lo mandó el año pasado para que vean, raza. Y bueno, pues cuiden a su madre si la tienen todavía. Un saludo a todas las madres. Ya saben que no solo es parir, ¿verdad? También es hacerse cargo de los hijos. Y desgraciadamente a veces recae en muchos hijos reclamarle a su mamá más que a su papá. Creo que todos hemos cometido tal vez ese error, pero bueno, pues a final de cuentas no nos hacemos tontos. Sabemos 100% lo que ocurre en algunos casos, y así como no hay buenos mamás, tampoco hay buenos papás. Desgraciadamente el que se queda es el que recibe toda la carga. Así que bueno, pues quieran mucho a la persona que esté o que los haya querido y no los abandonó cuando niños. Pero bueno, la siguiente historia bastante interesante. Raza, todos sabemos que hay personas que practican ciertas cosas. De hecho, bueno, pues sabemos que en Cuba hay personas que pues directamente dicen que la mayor parte de las personas practican la santería. Ya más allá que si la religión yoruba o como le quieran llamar, el palo mayombe y este tipo de cosas, pues el hecho de que la santería se hacen diferentes tipos de ritos. Y bueno, pues en algunos se ocupan, pues desgraciadamente, el sacrificio de algún ser con vida. Así que bueno, pues ¿qué pasa cuando estas personas de hecho hacen eso en esos lugares? Y fíjense que hay una teoría que dice que donde hay mucha brujería y todo, siempre todo está triste y no se mueve el progreso. Y si nos damos cuenta, en lugares donde hay demasiado vudú y magia muy oscura, casi siempre son países que están pues empinados económicamente, que no es un insulto. Vamos a hacerlo así. Se sabe que en Cuba hay mucha brujería, todos saben la situación de Cuba. África es un lugar donde se maneja mucho. Haití también son los reyes del vudú. Y fíjense cómo les va. O sea, no sé si sea casualidad o no, ¿verdad? Pero bueno, pues tenemos ahí una situación bastante extraña. Esto pasó en la ciudad de Reynosa. Un saludo a nuestro amigo Tomás Zavala, que es un creador de contenido de allá. Lo vamos a tener pronto por acá. Y bueno, pues esperemos esta historia sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están, gente de Miedo 867? Les mando un saludo. Yo me llamo Magali. Soy originaria de la ciudad de Reynosa. Y bueno, quiero contarles algo que ocurrió. Mi mamá tiene dos casas. Vivimos obviamente en la casa de donde, pues de mi familia, mi papá, mi mamá y todos. Pero ella recibió de herencia por parte de de mis abuelos, dos viviendas tipo Infonavit. Resulta que, bueno, pues mi mamá obviamente pues no puedes vivir en las dos casas, decide rentar una casa. Y fíjense, mi mamá siempre ha sido una persona que dice, no, que hay que darle oportunidad a la gente, que hay que ser buena gente, hay que ser pues accesible con muchas personas. Es la persona que siempre le gusta ayudar a los demás. Y mi papá, bueno, no es que sea tacaño, pero él dice, no, es que está mal estarle resolviendo a las personas las cosas. Da la situación de que mi mamá conoce unas personas que, bueno, pues yo la verdad no supe que en su trabajo pasan unas personas a pedir apoyo y eran originarios de Cuba. Bueno, no tan grandes, tendrían unos 30 años y tenían una niña como de 8 y un niño como de 10 y andaban buscando ayuda. Y
me acuerdo que mi mamá les ofrece, tenía una de las casas desocupada, y les dice que, bueno, pues que sí, para que no anden en la calle por los niños, les prestaba la vivienda en lo que conseguían un trabajo y les rentaba. De hecho, les quería cobrar muy barato, como 1,000 pesos, y decir que, bueno, que pues que pagaran los recibos, ¿verdad? Estas personas aceptan y bueno, se van a vivir allá. De hecho, mi mamá le dice a mi papá que les ayude a mover unas cosas de mi papá, obviamente. Dice, oye, pues, ¿por qué los ayudas tanto? O sea, ellos no llegaron a pedir trabajo, llegaron a pedir buscando ayuda. Y mi papá dice, desde ahí eso no está bien. Pero bueno, mi mamá los ayuda, sobre todo por los niños, que se veían unos niños muy tranquilos hasta eso. Y no se veían malas personas estos señores, nada más simplemente, bueno, pues como que están acostumbrados a otro tipo de cosas. Todos sabemos que aquí en Reynosa, en Matamoros, en Monterrey, las personas cuando necesitan algo buscan ofrecer un trabajo o algo. O de que si le barro la calle, le limpio, le corto el zacate, cosas así. Y hay muchas personas, sobre todo en una ciudad como Reynosa, que cruzan muchos migrantes. Hay muchos que nada más llegan y me da o me ayuda. O sea, y eso es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cuando van a Estados Unidos, allá los ponen a trabajar, allá no les regala nada. Pero bueno, me acuerdo que estas personas se van y mi papá empieza a decirle a mi mamá que había que vigilarlos. Dice, porque pues tú no sabes quiénes son. O hay personas, no necesariamente porque fueran de allá, pero hay personas que son muy pasadas de lanza, ¿verdad? Entonces mi mamá lo que empieza es pues a vigilar, o bueno, no a vigilar, pasábamos cerca cada que íbamos para nuestra casa. Y sí, vemos que hasta eso mantenían limpio, la casa estaba en una esquina, mantenían limpio, se veía bien. Pero después vemos un letrero que decía que hacían limpias, que hacían amarres, que hacían ese tipo de cosas. Y decía trabajos de santería. De hecho, mi papá dice, pues solamente esa explicación es de que el sujeto esté con la muchacha. La señora, no sé cómo decirles, no era para nada graciada y el sujeto pues tampoco, pero pues todavía hasta mi papá decía, pues ese sujeto todavía se puede conseguir algo y la señora sí estaba, pues sí, no tenía mucha gracia. Ya ven que se dice que las cubanas son muy guapas, bueno, en este caso no era ese caso, pero bueno, y sobre todo le olían mucho las axilas. Estoy hablando de que, pues cuando fuimos en una ocasión, estoy hablando que a 4 metros se le olía la axila. Bueno, esta persona nos empezamos a dar cuenta por personas que conocían a mamá, que dicen que la empiezan a buscar, pues, de todo tipo de personas. Y llegó un momento en que, bueno, pues estoy hablando que en un periodo de 4 meses ya traían camioneta, una camioneta grande, quién sabe cómo la habrán adquirido. Se ve que ponen un mini split, o sea, hasta eso. Y de hecho ellos le dicen a mamá que le van a rentar la casa, ¿verdad? Pero mi mamá dice, no, ¿sabes qué? Algo no está bien. Y bueno, pues es entonces que les dicen, no, es que ¿qué creen? Es que una sobrina se va a casar y pues le vamos a prestar la casa y todo. Y bueno, pues obviamente les pide la casa. Las personas hasta eso no fueron malas, o sea, no hicieron nada malo. Ya después nos enteramos que los van a buscar, pues cierto tipo de personas que, o sea, personas como que de la política local y cosas así, X. El asunto es que bueno, pues hasta eso muy amables las personas se retiran, le avisan a mamá, no, ya conseguimos otro lugar, nos vamos a ir a vivir a tal colonia, una colonia bueno, pues de dinero, ¿verdad? De hecho, nos enteramos ya al final que el sujeto era doctor, o sea, era doctor, el hombre, la mujer, quién sabe qué, pues supongo que no, pero él era doctor. Ya después lo vimos en una de estas farmacias, ¿verdad? Ya saben que tienen la botarga afuera. Pero cuando llegamos a la casa, pues sí, la habían pintado de un color, bueno, por dentro, ¿verdad? De un color muy feo, o sea, de este color menta, que no sé por qué mucha gente escoge ese color, bueno, lo pintan así, se ve mal y dice mi mamá, no, que hay que quitarlo. Y de hecho, nos encontramos latas de pintura nueva, o sea, como que las personas salirse, como estaba pintada de blanco la casa, las personas dejan una cubeta de pintura americana nueva, o sea,
bueno, no le costó, no le hicieron daños a la casa, nada, todos los recibos estaban pagados. Pero pasa que, bueno, pues mi mamá dice, ay, pues vamos a ver cómo arreglamos un poquito la casa, voy a aprovechar para arreglarle un poquito la fachada, cambiar las rejas, las protecciones. Dijo, porque estas son rejas de varilla y las nuevas son las tubulares y se ve más bonita y se renta más cara. Y fíjense que es verdad, tan pronto le cambia esas cosas y queda todo bien, le rentan la casa. Bueno, ocurre que como a las 2 semanas, la pareja que les había rentado le dice a mamá que se van a ir, que no soportan estar dentro de la casa, que porque en la noche escuchaban como que alguien rezando y oían como que tamborcitos. No sé si sabrán como estos tamborcitos que los giras con la mano y taca, 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 que escuchaban esas cosas y escuchaban como lamentos adentro de la casa. Dice mi mamá, pues quién sabe, ¿verdad? Pues no duran. Pasa que después, como a las 2 semanas, otra pareja se va a vivir ahí y pasa exactamente lo mismo. No pasan como 10 días y las personas le dicen a mamá, ¿saben qué? No vamos a seguir aquí. Algo pasa en esta casa, está muy mal. Y ellos dicen que tenían un perro y que el perro obviamente lo echaban al patio de atrás y que el perro empezaba a llorar, a aullar y arañar la puerta. Y bueno, el problema fue que el caso fue de que de tanto que arañó la puerta se lastimó sus patitas. Y ellos dicen que el perro tenía miedo y que ellos no se sentían a gusto y que empiezan a escuchar estos tamborcitos y cosas así. Bueno, resulta que, bueno, pasa que vamos a la casa, todo bien, todo en orden, todo limpio. De hecho, estas personas ya la habían pintado de blanco todo por dentro. Y bueno, pues vamos atrás y lo que sí se les pasa a estas personas, pues dejaron cacas de perro, ¿verdad? Y resulta que mi mamá le dice a mi papá y a mi hermano, no, pues vamos a aprovechar, vamos a ponerle un sacatito, de este sacatito de rollo, que venden así natural, ¿verdad? Pero que se pone como tapete. Y mi papá dice, sí, vamos a hacerlo. A ver tú, le dice a mi hermano, pues ponte a escarbar, o sea, a rebajar la tierra para que quede parejo. Y tomó las medidas, él fue a comprar el zacate. Y mi hermano nos damos cuenta que atrás había muchas bolitas de tierra, o sea, como montoncitos. Cuando empieza a moverlo es entonces que nos damos cuenta, pues que encontramos restos. Primero como que de gallinas y luego ya de otro tipo bueno, de los que hacen miau, de los que hacen guau. Y bueno, llegó un momento en que obviamente mi mamá le dice, no, tú ya no hagas eso. Y busca por redes sociales a una persona, pues sí, de estas que les vale, ¿verdad? Que quieren trabajo. Y le ofrece 1,000 pesos por pues, un patiecito chiquito, nada más por ver qué había. Hay cerca de 30 pozos ahí. Bueno, resulta que para el pozo 28 encuentra algo, pues ya se imaginarán, algo totalmente nefasto. Totalmente nefasto. Y pues ya se imaginarán algo que todavía, bueno, pues con manitas, ojitos, piecitos, bueno, ya se imaginarán. La idea era, mi mamá dice, no, es que hablar a la autoridad. Y dice mi papá, ¿y qué van a solucionar? Al contrario, vamos a estar en un problema. Y resulta que, bueno, pues la persona esta que le empieza, no pasa nada, hay que tirar todo nomás. Y que alguien dijo brujería aquí. Era un señor como de San Luis o de por allá. Recoge todo y se lo lleva. Y de hecho cambia mucho la vibra de la casa. Y dice mi mamá, no, yo no quiero estar así. Me acuerdo que mi papá y mi hermano, pues ellos están haciendo esto y mi mamá dice, no, vamos por agua bendita, vamos a una iglesia. Le pide a un padre que se le bendice agua, obviamente a cambio de un 200. Y resulta que cuando llegamos a la casa, bueno, pasa que mi mamá, pues dice, vamos a rezar y vamos caminando y vamos pues rezando y echando agua. Me acuerdo que estábamos en el Padre Nuestro que estás en el cielo, nos echamos varios Padres Nuestros y resulta que cuando estamos en la sala, me acuerdo que cuando mi mamá dice, cuando mi mamá dice la parte de líbranos del mal, donde avienta agua, prácticamente es como empezamos a oler y sin ser chistoso, lo que parecía ser un pedo, o sea, un flato, un huevo podrido, pero horriblemente feo. Y pasa de que mi mamá
lo que hace es que avienta todo el agua. Cuando avienta todo el agua, pasa que truenan todos los vidrios de la sala. Truena un vidrio que estaba en un cuarto contiguo. De así, truenan como si explotara así. ¡Paz! Y truena un cristal, un espejo que estaba en un lavabo saliendo del baño. Lo fuerte fue que cuando truena este cristal, este espejo se cae y prácticamente vemos cómo se hace como una nubecita de polvo, pero vemos como si se hiciera una figura de una persona y vemos cómo se va deshaciendo y da rumbo a, sale como por una ventana. Cuando pasa eso, ya eran como las 6:30 de la tarde, cambia totalmente la casa, o sea, es como si se hubiera iluminado de más. Y en ese momento nos damos cuenta que la casa queda limpia. La verdad no tenemos ninguna idea de lo que pasó, pero definitivamente no fue algo normal. De ahí en adelante, bueno, mi mamá ya no rentó tan fácil la casa. De hecho, bueno, pues ya se cuida más en ese aspecto. Y bueno, las personas, como les digo, no eran malos ni hicieron nada malo, pero pues definitivamente hacían este tipo de cosas. Y afortunadamente la casa ya después la rentaron sin ningún problema. Ojalá cuenten esta historia y bueno, pues les mando un gran saludo. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este relato? Bastante feo. En el caso, raza, si rentas una casa, si tú eres dueño de una casa, checa bien a quién le rentas. Checa bien. Más allá de los problemas en los que te pueden meter, porque hay gente que se roba la luz, que no paga el agua y todas esas cosas. Hay otras personas que hacen cosas obscuras. Yo me acuerdo en una casa de una persona que conozco y bueno, pues encontramos un montón de chips de teléfono. Ya se imaginarán, teléfonos de esos desechables, y muchas como cositas altares a la Santa Muerte. Entonces, y fíjense que esa casa se sentía bastante mal, o sea, muy cargada la energía. Y eso que yo no sé de esas cosas, pero sí no te sentías a gusto ahí. Pero bueno, raza, cuídense mucho. Ya saben, mándenme su historia. 867-104-5100 es mi WhatsApp. Igual, gente que quiere entrar al grupo privado de historias exclusivas. La última historia está bastante interesante. Hay artistas que tienen gustos bastante raros. Entonces, bueno, raza, esperemos. Cualquier persona, pues ahí me manda WhatsApp, les digo cómo acceder. Es el mismo costo que en YouTube privado, nada más que está en Facebook. Cuídense mucho. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden que la noche no estamos solos. Hasta la próxima.